Qué bueno poder disfrutar de la compañía de los hermanos en todo lugar. Pienso que algo bueno que nos ha traído el encierro que hemos vivido, el asunto de la pandemia, el distanciamiento social, algo bueno que nos trajo es el tener que unirnos por estos medios virtuales. Forzosamente tuvimos que usarlos y han resultado una gran bendición, porque ha sido la forma en que hemos podido estar compartiendo con los hermanos en muchos países, en muchos lugares. Pienso que Dios nos ha dado la bendición de estar más cerca a través de estos medios y en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Así que disfruto mucho el poder estar esta noche con ustedes, compartiendo este tiempo de congreso, celebrando con ustedes la independencia, que la independencia no es nuestro otro día, pero es bueno celebrar que Dios nos ha dado una independencia para que nosotros estemos dependiendo de Él. Vamos a hablar un poco hoy acerca de este llamado que tenemos a edificar, un llamado a edificar a otros. Cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos este llamado. Cuando Jesús viene a bendecir nuestras vidas, a llenar nuestras vidas, quiere que nosotros seamos un portavoz de ellos, que nosotros nos convirtamos en aquellos que llevan esa misma vida a otras personas. Y eso nos tiene que llevar a pensar en el significado de trascender, porque nos lleva más allá de nuestros propios límites, más allá de nuestras propias fronteras, que nuestra vida vaya más allá de nuestra propia existencia. Quiero mostrarle unas imágenes pensando en esto de trascender, imágenes muy conocidas, son íconos mundiales. Tenemos ahí la pirámide de Keops o pirámide de Giza, que nos recuerdan precisamente una cultura milenaria, que nos hablan de faraones, que nos hablan de cuál era el propósito que esta gente tuvo al hacer estas edificaciones. Y cuando uno ve todos estos íconos se da cuenta que buscaban trascender, que buscaban conectarse con la eternidad o con el inframundo en cualquiera de los dos lados. Pero siempre estos íconos tienen precisamente ese sentido de trascender. Y quiero que pensemos en esto, la necesidad de trascender de las culturas y de sus líderes queda demostrado en la gran inversión de vidas, recursos y tiempo en lograr esas estructuras. Muchas vidas, estos íconos no los hizo una sola persona. Tomó tiempo, tomó muchísimos recursos poder hacerlos. En su país reconocemos el Templo del Gran Jaguar, otro ícono de todo el mundo, conocido en el mundo, o sea, algo que hizo que trascendiera la cultura maya. Este ícono que fue hecho por el emperador en su tiempo y que le sirvió como pirámide funeraria, pero que también sirvió como templo para muchos rituales y que decían en su cultura ser la puerta al inframundo. Esto nos está hablando de trascender, de ir más allá de los límites de la propia existencia y conectarse con lo eterno, conectarse con lo que da vida en la concepción de la cultura, por supuesto. Y otro ícono que tenemos a nivel mundial que quiero presentarles es el Taj Mahal en la India. Un mausoleo, el edificio que tenemos en pantalla es el mausoleo de son varios edificios y que fue construido precisamente por el emperador musulmán cuando quiso hacer un recuerdo a su más preferida esposa. Ella murió cuando estaba dando a luz al 14º hijo y le pide a él que haga la tumba de ella y que la visite cada año, que visite su tumba cada año. Esta era la esposa preferida de él. Y entonces, en respuesta a esa petición que ella hizo, él hace todo este conjunto arquitectónico que es el Taj Mahal. Y este edificio que vemos, que es el más reconocido, es el icono de ese lugar, es el mausoleo de esta esposa. Algo que fue hecho precisamente para recordarla, para que no fuera olvidada, para mantenerla, mantener el recuerdo vivo. Es muy visitado el Taj Mahal porque tiene esa conexión con el amor, con el sentimiento, con el permanecer. Y esto nos tiene que llevar a pensar nosotros, bueno, todo esto habla de trascender. Todo esto habla de ir más allá de los límites de nuestra propia existencia, de prolongar la existencia, el recuerdo, el nombre, mantenerlo.
mantener ese nombre. Y es que esta es una gran necesidad del ser humano. En el libro de Eclesiastés, Dios nos dice que puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios de principio a fin. Dios puso en nosotros esa necesidad de eternidad. Existe en el corazón del hombre, de todo ser humano. Y yo creo que eso también tiene que ver con la semejanza que tenemos con Dios, que no se perdió a pesar del pecado y a pesar de que le hayamos dado la espalda a Dios. Esa semejanza con que fuimos hechos de parte de Dios, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, se mantiene. Y el sentido de eternidad es algo que se mantiene en el corazón del hombre. Ahora, esos sueños de eternidad, podemos mirar, son precisamente los que les llevan a hacer historia. Necesitamos hacer historia, necesitamos marcar la historia. Hay ese anhelo en el corazón nuestro. Los sueños de eternidad de hacer historia son los que dinamizan la vida, multiplican el esfuerzo y no dejan que la vida cese. Si algo nos lleva a luchar incansablemente por algo, es precisamente ese deseo de lograr, trascender, de hacer historia, que nuestro nombre no simplemente pasó y se quedó, ninguno quiere ser olvidado después de que haya pasado la existencia en este mundo. Todos queremos que queden buenos recuerdos, que por lo menos la familia nos recuerde. Hay esa necesidad de eternidad en nuestros corazones. Y la buena noticia es que Dios mismo nos provee la forma de llenar esa necesidad. Y en esto que me quiero centrar ahora, y es que Jesús ofrece de parte de Dios al hombre la posibilidad de llenar esa necesidad de eternidad y una forma sencilla de que trascendamos, de que dejemos una huella histórica. Que usted en su país deje una huella que va a tener significado a nivel mundial, como estos íconos que estuvimos viendo. La huella que nosotros dejemos en lo que Jesús nos ofrece, de la manera en que Jesús nos ofrece hacerlo, va a representar una huella a nivel mundial. Y no solamente mundial, sino eterno. Un día cuando toda esta creación pase, esos íconos van a desaparecer, porque la promesa de Dios es un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la huella que nosotros dejemos marcada en este mundo, en esta vida, en nuestra existencia, va a permanecer para vida eterna. Y Jesús nos ofrece todo esto en tres aspectos que quiero que compartamos hoy. Vida eterna, vida abundante y un reino justo. Este es el ofrecimiento de Jesús para todo el que quiera recibirlo, para todo aquel que crea. Vida eterna, vida abundante y un reino justo. Necesitamos nosotros llenar esa gran necesidad que hay en el corazón de cada uno. Y Jesús nos está ofreciendo una forma sencilla, una forma de hacerlo que implica así la inversión de nuestra vida, que implica la inversión de tiempo, que implica un esfuerzo, pero que siempre nos va a llevar al mejor resultado. Entonces quiero que empecemos con el propósito que tiene Jesús de darnos vida eterna. Vida eterna la podemos entender como el trascender más allá de los límites de nuestra existencia, de su propia existencia. Más allá del límite de mi vida en este espacio y en este tiempo. Que nosotros, después de que se termine la existencia nuestra, corporal y física, sigamos existiendo. Jesús lo dijo de esta manera. Voy a citar la Biblia, que precisamente es nuestro manual de vida. Voy a citar la Biblia en la que nosotros podemos encontrar qué es lo que enseña el Señor, qué es lo que Jesús dice. Si nosotros queremos tener un claro conocimiento de Dios, tenemos que ir necesariamente a la Biblia. Un fundamental y un bien fundamentado conocimiento de Dios no puede basarse en ninguna otra cosa que no sea la Biblia. Lo tenemos en pantalla, el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 25. Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerden esto, volvámoslo a leer. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo dice Jesús a una gran amiga, a una familia que él quería bastante,
no eran discípulos, no los menciona la Biblia como discípulos de Jesús, los menciona como amigos, como gente cercana a Jesús. Ha muerto Lázaro, está en esta casa colocada, ubicada en una zona en Betania, cerca de Jerusalén. De paso, Jesús entraba con frecuencia a esa casa. Eran 3 amigos, Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Lázaro muere, Jesús viene a consolar, Jesús viene a consolar a sus amigas, a Marta y a María por la muerte de su hermano. Y en la conversación que tiene con Marta, le dice esto, él le menciona la resurrección, él le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Pero Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí Jesús nos está diciendo que Él está dispuesto a darnos vida eterna. Primero nos dice, Él es la resurrección y la vida. Y entender que Jesús mismo en la resurrección nos da un buen fundamento para la fe. Todas las religiones y filosofías que existen hoy, sus fundadores murieron y se quedaron muertos. Están enterrados. Mahoma está enterrado. Buda está enterrado. Todos los demás están enterrados y ahí se quedaron. Jesús no. La gran diferencia con Jesús es que resucitó. El que fundó la fe cristiana, el que fundó esta fe que nosotros estamos viviendo, el que fundó la iglesia es Jesucristo y está vivo. El testimonio grande de Jesús murió y resucitó. Lo que ha hecho, lo que no ha hecho ninguno de los demás forjadores de filosofías o pensamientos que han influenciado al mundo. Jesucristo está vivo. Y Él lo dijo claramente, yo soy la resurrección y la vida. Y el creer en la resurrección de Jesús y el entender que Jesús está vivo, que nuestro fundador sigue vivo, es un fundamento muy estable para nuestra fe. Luego dice que el que cree en Él, lo dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a volvérselos a colocar en pantalla para que quede bien grabado en nuestra mente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí Jesús nos está indicando que el único requisito para que nosotros logremos prolongar nuestra existencia, ganemos esa eternidad, es poner nuestra fe en Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, un día terminará nuestra existencia en este mundo. Un día moriremos. Pero cuando hemos creído en Jesús, tenemos la certeza, la seguridad y tenemos la esperanza de la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la frase sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Este es nuestro Jesús. Él nos está ofreciendo vida eterna. La búsqueda de la humanidad. La búsqueda de los grandes en el mundo, de los que han influenciado a reinos, a la historia, la eternidad. Jesús lo está ofreciendo para todo el que crea, para nosotros. Nosotros, si usted ya recibió a Jesús, si usted ha tomado una decisión por Cristo, usted puede estar completamente seguro que tiene vida eterna, porque no miente Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús mintiera en esto, entonces no es el que dijo ser. No sería digno de tener en cuenta. Pero él aseguró, yo soy la resurrección y la vida. Si tan solamente crees, vas a vivir para siempre. Entonces esta necesidad de eternidad queda resuelta en el corazón del hombre. Queda resuelta en el corazón de aquel que acepta a Jesús. Jesús nos ofreció vida eterna. Su existencia y mi existencia va a trascender los límites de la existencia terrenal. Tenemos vida eterna como un regalo de Jesús. Parte de toda la enseñanza, la teología de la vida eterna, en la Biblia nos indica que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O como lo expresó el apóstol Pedro en un momento, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro influenciador de la historia en religión o en filosofía ha podido ofrecer el regalo de la vida eterna por el solo hecho de aceptarle. Jesús sí. Y Jesús nos lo ofreció a nosotros.
a todo el que crea. Hoy es nuestra, hoy es suya, si usted ha creído. Así que tenemos resuelto la primera gran necesidad del corazón de los hombres, eternidad. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y Dios nos da la oportunidad a través de Jesucristo de que esa necesidad de eternidad se llene. El segundo gran ofrecimiento de Jesús en su enseñanza, les decía ahora, es la vida abundante. Vida eterna es diferente a vida abundante. La vida abundante tiene que ver con la experiencia presente, con el aquí y el ahora, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este planeta, mientras existamos en esta dimensión de tiempo y espacio. Vida abundante tiene que ver ahora. La eternidad la tendremos después de que muramos, todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Ahí estará, ya se prolongará la vida. Pero mientras que estemos aquí, Jesús nos ofreció vida abundante. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, Jesús dijo esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús lo dijo. Él mismo lo anunció. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora le invito a que usted piense, ¿qué es para usted vida abundante? ¿Qué significa para usted esta máxima de Jesús? Vida en abundancia. Y cuando yo pienso en vida en abundancia o vida abundante, pienso en una vida que fluye como un manantial de agua, que siempre está fluyendo, pero que está dando agua nueva, no agua estancada, no agua vieja, no reciclada, no, agua nueva, que fluye, que fluye. Eso es vida abundante. Es una vida que fluye, es una vida que se renueva, es una vida que llena la expectativa de quien la está viviendo. Y cuando uno tiene la experiencia de esa vida que fluye, se siente vivo, se siente feliz de estar vivo. Cuando cada uno de nosotros tenemos esa experiencia de vida abundante, entendemos que vale la pena vivir día a día. Con todos los bemoles y los contrastes que tenga el día a día, la vida sigue fluyendo. No quiere decir esto que la vida sea un lecho de rosas, no es así, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de victoria en medio de las situaciones difíciles, de caminos y paz en medio de la tormenta. Jesús está ofreciendo de provisión, está hablando de provisión en medio del desierto, no que no vivamos el desierto. Está diciendo la vida va a seguir fluyendo. Nada de eso va a arruinar tu vida. Vida abundante es una vida que corre, que fluye como un río. Imagínense en un manantial que siempre está fluyendo, que pasa por praderas y que pasa por peñascos y que pasa por selvas, que finalmente llega a una parte casi desértica y llega al mar. Eso es vida abundante. Nuestra vida, la vida que Jesús ofrece. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No nos está diciendo que la vida va a ser un lecho de rosas. No. O bueno, sí, con las espinas que tiene las rosas. No hay rosas sin espinas, ¿no? Y sabes lo que Jesús nos está diciendo, en todo momento va a estar con nosotros. Las situaciones difíciles que hemos vivido, cuando este mundo se paró, Dios le puso el palo a la rueda del mundo. Y salimos disparados, a veces de los empleos, de la cotidianidad, de las relaciones. Yo con frecuencia iba a ver a mamá, mi mamá vive a como 1000 kilómetros de acá. Y cada mes y medio iba y pasaba con ella una semana. Mi mamá tiene 92 años, acabó de cumplir 92 años. Está muy, muy bien, gracias a Dios. Pero desde que empezó este encierro, en marzo, había acabado de llegar de allá. Nunca había pasado tanto tiempo sin estar compartiendo con ella presencialmente. Y cuando la llamo me dice, me haces mucha falta. Ahora, somos más, somos 7 en total, 7 hermanos. Pero con ella hay una conexión especial. Yo soy el sexto de 7. Yo estuve misionero 5 años en Uruguay, y estando en Uruguay cada 5 meses venía. O sea, Dios me daba la forma de estar yendo y estaba con mamá. O sea, cosa que no he podido hacer ahora. Estoy más cerca, sería más fácil ir, pero no se puede.
Pero en medio de todo esto, de este alto que Dios le puso al mundo, he podido encontrar y hemos podido encontrar la solución de Dios, la llenura de Dios, la llenura de Jesús en medio de las situaciones. El cariño ha crecido, nos mantenemos por estos medios virtuales y ella ha entendido. Y así con cada una de las vicisitudes que cada uno de nosotros estemos viviendo a razón de la pandemia, la falta de empleo, las situaciones difíciles, el tener que estar en casa. Para otros resultó muy difícil de soportar el estar en casa las 24 horas. El volver a rozarse tanto tiempo durante las 24 horas ha traído dificultades. Pero el que ha recibido vida abundante tiene de Jesús la facultad de sobreponerse a esas dificultades. Tenemos en nosotros la posibilidad de hacerle frente a las situaciones y salir victoriosos porque así lo ofreció Él. Él ha venido, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En estas situaciones y en las que vengan, en las que vengan. Las situaciones por las que nuestra vida vaya a pasar, no tenemos que tener temor de malas noticias. Podemos desechar ese miedo a las malas noticias, porque Él dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia, y eso se relaciona con el aquí y el ahora. Para eso prometió estar con nosotros todo el tiempo. Por eso es tan necesaria nuestra decisión por Cristo. Por eso es tan necesario al ordenar las prioridades como nos compartían ahora, poner como máxima prioridad mi relación con Él, con Dios a través de Jesucristo, mi relacionamiento con Dios a través de Jesús y de la palabra de Dios, para tener esta experiencia de vida abundante que el Señor nos dijo. Recordemos, Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso tiene que ver con el aquí y el ahora. Todos nosotros, hombres y mujeres, que pongamos la fe en Jesucristo, vamos a tener la experiencia de la vida abundante. Es una decisión de cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que decidir, voy a vivir la vida abundante. Einstein alguna vez dijo que había dos formas de vivir. O creer que no existen los milagros, o creer que todo es un milagro. Cuando yo vi esa frase alguna vez, en alguna parte de la ley, dije, Señor, yo elijo creer que todo es un milagro. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tener porque el milagroso está con nosotros. El que hace los milagros está en nuestra vida. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si usted está en Jesús, usted tiene la posibilidad de hacerle frente a la situación que sea y ver la bendición de Dios. La vida abundante sigue fluyendo. Que eso no lo derribe, que eso no termine con sus sueños. Las aspiraciones de eternidad, las aspiraciones de trascender se terminan cuando los sueños se acaban. O sea, cuando se pierde la visión. Cuando bajamos la visión totalmente al piso. Y Jesús está con nosotros. Así que tengamos ánimo. Ahora, si usted no ha tomado la decisión por Cristo, hoy le voy a invitar a que usted la tome. A que usted definitivamente le entregue el control de su vida a Jesús. Que usted reciba al que le puede dar vida eterna y vida abundante. Al que prometió no dejarnos y no desampararnos, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hacer que la experiencia de la vida fluya día a día. Día a día. Entonces, Jesús nos ha ofrecido dos cosas que les he compartido en este momento. Primero, vida eterna. En segundo lugar, vida abundante, para poder satisfacer la vida de todo ser humano. Y en tercer lugar, Jesús nos ofrece un reino justo. La trascendencia tiene que ver con la prolongación de un reino, de un sistema. Y Jesús nos ofreció ser parte de un reino justo. Un reino que está por venir. Jesús, cuando empezó la predicación de Jesús y cuando Jesús empezó a enseñar en Galilea, San Mateo nos relata esto que dijo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado de Jesús era que precisamente el reino de los cielos estaba muy cerca, se hizo cerca. Arrepentíos, cambien de mente. La palabra arrepentimiento en la Biblia, la que se traduce arrepentimiento es cambio de mentalidad. Cambiar de mentalidad, metanoeo, del griego original del Nuevo Testamento.
Y Jesús está diciendo, cambia la mentalidad porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos se ha acercado, está cerca de cada uno de nosotros. Así que ahora tenemos la posibilidad de acercarnos a ese reino, el reino que está por venir. Si conocemos un poco la historia de Jesús, conocemos que en el momento en que fue tomado ya preso, en la última noche de su existencia, cuando empezó a ser masacrado, torturado y finalmente crucificado. En la entrevista que le hace Poncio Pilatos a Jesús, le dice, ¿tú eres rey? Le hace la pregunta, porque la acusación que le hacían los gobernantes de Israel en ese momento es que él decía que era rey. Y era la forma de acusarlo delante del emperador, porque todo el que quisiera tomar el trono, pues era reo de muerte. Pilato le hace la pregunta a Jesús y Jesús dijo, yo para esto he nacido, pero mi reino no es de aquí. Porque ese reino está por venir. Porque ese reino se está construyendo en este momento. Porque ese reino se va a establecer. Esa es la esperanza de todo el que cree en Jesús. Esa es la esperanza de los que creemos. Él es rey. Es rey en este momento. Pero su reino no se ha establecido sobre la tierra. La profecía bíblica habla del establecimiento del reinado de Jesús en la tierra. Y dice que todos los que creamos vamos a estar reinando con Él. Vamos a ser parte de ese reino. Un reino realmente justo. Un reino como el que ha soñado siempre la humanidad. Un gobierno que es el que ha soñado la humanidad, pero que los hombres no han podido lograr. Jesús viene a reinar. Y Jesús nos invita a ser parte de ese reino que está por venir, ese reino anunciado. Por eso dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien la mentalidad, cambiemos la mentalidad. Nuestro pensamiento tiene que trascender más allá de los límites de esta existencia. El reino está por venir, construyamos para la eternidad, como se construyeron esos íconos, para que estuvieran ahí presentes, para que se vieran desde lugares lejanos, para que la cultura se mantuviera. Hoy Jesús nos está invitando también a nosotros a ser parte de la construcción de ese reino que viene, de ese reino que está anunciado. Todos nosotros podemos ser parte. Ahora, ese anuncio que hace Jesús y ese llamado que hace Jesús no se queda simplemente en ideas. Hay un plan claramente mostrado en los evangelios, el plan de Jesucristo. ¿Cómo lograr que este llamado a la eternidad, a la abundancia de vida y al establecimiento del reino se dé? Porque este reino tiene que ver con todas las naciones, en todos los idiomas, en todas las familias, con todos los clanes, con todas las etnias. Todas las etnias, todos los idiomas, todas las naciones estamos llamados a participar de ese reino. Y cuando nosotros vemos claramente los evangelios, entendemos que había un plan y había un poder para hacerlo. Porque un reino de esta dimensión es imposible para el hombre construirlo en su propio esfuerzo, en su propia fuerza. Como ya quedó demostrado, nos quedaron los íconos que vimos al principio, pero las culturas desaparecieron. Porque estaba hecho en el poder del hombre. Y el hombre sigue siendo finito y todas sus creaciones, por más prolongadas que sean finitas. Entonces hablamos del método de Jesús y el poder de Jesús para hacer este reino, para llevar a cabo este reino que el Señor nos está anunciando. Y lo primero es, meditemos acerca del método. Y cuando nosotros reflexionamos en los evangelios, vemos que el método de Jesús fueron los hombres. Voy a enseñarles a que miremos en la pantalla a Mateo capítulo 4, versículo 19, lo tenemos ahí. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el momento en que Jesús empieza a reclutar personas, a llamar personas, a seleccionar personas para llevar a cabo su plan. Y esta frase que les estoy colocando del Evangelio de San Mateo tiene que ver con uno de los que conocemos, con Pedro, un nombre que permaneció. Personas en su época sin ningún conocimiento del vulgo, sin letra, sin mayor influencia en la sociedad de su momento,
sin nombre, anónimos, pero que oyeron el llamado de Jesús y recibieron la invitación de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, vengan en pos de mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes van a ser pescadores de hombres. El método de Jesús son las personas, hombres y mujeres, que aceptemos el llamado de Jesús. Es más, en el Evangelio y en el desarrollo de la vida de la iglesia, a la mujer se le da la más alta dignidad que puede darse en cualquier cultura. Cuando luego Pablo nos explica que en Cristo somos uno solo, que ya no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni hay judío, ni griego. Todos somos uno solo en Cristo. Ese es el llamado de Jesús a hombres y a mujeres para trabajar en construir un reino, para ir extendiendo este reino, para que gente de todas las culturas, de todas las generaciones, en todos los idiomas, de todas las etnias y de todas las naciones seamos parte de ese reino. Como finalmente se canta en el libro de Apocalipsis, cuando se está estableciendo el reino de Jesús. Dice que él es digno de tomar el libro, de abrir los sellos, porque Él fue inmolado por nosotros y porque Él nos ha lavado de nuestros pecados a todas las culturas, a todos los reinos, a todas las lenguas y a todas las familias. Todos estamos invitados, cabemos dentro de este plan de Jesús. Estamos llamados, todo aquel que quiera recibirle, todo aquel que quiera decirle sí a Jesús. Así que el llamado de Jesús es a hombres y mujeres para que seamos pescadores de hombres, de forma sencilla. El boca a boca, el tú a tú, en el lugar donde estamos, en el lugar donde cada uno nos estamos moviendo. Me inspira mucho cuando leo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en lo alto no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un sofá, de una cama, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. El que enciende esa luz en cada uno de nosotros es Jesús, y Él se encarga de ponernos arriba, en alto, para que alumbremos a los que están en casa. Ese es el llamado de Jesús. El método de Jesús somos las personas. El método de Jesús, hombres y mujeres que quieran decirle sí a la eternidad, a la vida abundante y al establecimiento de un reino justo, un reino nuevo, un reino como el que soñamos, como el que esperamos, un gobierno como el que todos anhelamos, que solamente lo puede hacer Jesús, que solamente lo puede dar Jesús. Los hombres no sabemos gobernar. Por eso todas las culturas, todos los idiomas, todos los gobiernos se van abajo. Porque no sabemos gobernar equitativamente, no sabemos gobernar justamente. Jesús sí sabe cómo hacerlo. Ya lo probó y nos anunció que ese reino vendría. Así que estamos llamados a participar en el establecimiento de ese reino de Jesús. Usted y yo somos el método de Jesús. Vamos en pos de Jesús, sigamos a Jesús y Él nos hará, Él nos hace pescadores de hombres. No somos nosotros quienes nos hacemos. Es que la vida de Jesús empieza a fluir en nosotros y entonces nos convertimos por Él, por la vida de Él fluyendo en nosotros, en pescadores de hombres. Tenemos que hablar de lo que Jesús hace en nosotros. No nos logramos quedar callados cuando Jesús está tocando nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el poder? ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros seguimos siendo personas limitadas, con temores, con miedos, con incapacidades, quizás con ineptitudes. Ahora con un título que nos define en una profesión, pero los temores siguen ahí. Nuestras incapacidades personales están ahí. ¿Cuál es el poder entonces que tenemos para lograr esta obra tan grande que tiene alcance universal? Jesús se lo dijo a los discípulos, es el poder sobrenatural de Dios. Una vez que Jesús ha concluido su tiempo de enseñanza con los discípulos, a los que hoy conocemos como apóstoles, después de que Jesús murió, resucitó, se estuvo presentando delante de ellos 40 días, convenciéndolos que era Él que estaba vivo, que se había cumplido la profecía de que iba a resucitar.
y recordándoles las enseñanzas básicas que Jesús les había dado. Una vez que lo logra, 40 días con ellos, después de resucitado, el Señor les dice esto: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos por sí mismos no podrían hacerlo. Necesitaban el poder de lo alto. Tendrían que ser investidos de ese poder. Tenían que recibir en sus vidas ese poder que dinamizara, que les llevara. Los evangelios nos narran que cuando Jesús murió, los discípulos estaban atemorizados. Se desató una persecución, habían matado al maestro. ¿Qué no podían hacer con ellos? Recordemos que los evangelios nos cuentan la historia de Jesús, que lo dejaron solo en el momento más trágico de su vida. Todos huyeron. Pedro, el más cercano de él, uno de los íntimos, lo negó 3 veces, tal y como Jesús ya le había dicho. Cuando Jesús resucita, empieza a restaurarlos. Ellos habían vuelto a sus labores. Ellos habían perdido la esperanza, porque ellos esperaban que el reino se estableciera en ese momento. Y su hombre, que ellos habían creído que iba a ser el rey, la expectativa del reino de ellos había acabado. En ese momento, él había muerto. Como lo dejan ver claramente en el diálogo que tienen en Lucas 24, unos discípulos. Pero Jesús viene, los restaura, él dice, pero todavía no están listos. Esperen un momento, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ese es el poder de Dios, el poder que da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que habita en la vida de aquel que cree en Jesús. El poder de la vida de Jesús desarrollándose en nosotros. La vida abundante fluyendo en nosotros por el Espíritu Santo. Ellos se quedan en Jerusalén y luego conocemos la historia del día de Pentecostés. Están ahí reunidos, atemorizados, orando porque han entendido lo que Jesús les dice. Viene el Espíritu Santo, los llena y se desata la predicación. Extender el reino por todas las naciones. Llevar el reino. Se convirtieron ahora sí en su función de pescadores de hombres. No por ellos mismos, sino por el poder de que fueron investidos. El Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, en Guatemala, en Chile, en Costa Rica, en Colombia. Por el poder de esa predicación hoy, recordando las enseñanzas del gran maestro, de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, del Rey. Y acordándonos de que ese reino todavía está en cierne, está preparándose. Hoy nosotros tenemos la invitación de participar en la preparación de ese reino. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de ser parte de la historia. Nuestra oportunidad, su oportunidad y mi oportunidad. Nuestra meta, alcanzar la vida eterna. Nuestro propósito, cumplir una función histórica, su propósito. Usted tiene hoy la oportunidad de dejar una huella de alcance universal en su país, una huella nacional con el Evangelio, una huella imborrable, una huella para la eternidad. Estamos teniendo la oportunidad de alcanzar a trascender más allá de los límites de nuestra época, a trascender más allá de la cultura maya, más allá del templo del Gran Jaguar, mucho más, a la eternidad. Todos nosotros. Esa es la oportunidad que Jesús nos está brindando. Hoy nosotros podemos entonces alcanzar la eternidad y cumplir esa función histórica. Todo lo que hagamos en nuestra profesión, listo, nos deja ganancias, nos deja satisfacción, pero un día pasa. Lo que hagamos con el Evangelio no pasará, va a trascender a la eternidad. Todo lo que nosotros logremos como maestros, ingenieros, arquitectos, médicos o cualquier otra profesión, psicólogos, todo lo que hagamos, sirve y es un instrumento de Dios para cada uno de nosotros. Y dejamos huella en personas, pero huellas que pueden terminar con el fin de la existencia aquí. Pero Jesús nos está dando la oportunidad de cumplir esa función histórica que trascienda más allá de los límites de este tiempo.
que nosotros podamos trascender a la eternidad y entonces dejemos una huella eterna en Guatemala, una huella eterna en Colombia, una huella eterna en Chile, una huella eterna en Costa Rica, una huella eterna en cualquier lugar del mundo. Empezamos donde estamos, porque lo que usted haga donde usted está tiene un alcance universal. Lo que usted haga ahí, cada persona a la que usted le comparta su fe en Jesús, tiene un alcance universal. Usted está aportando una piedra viva, un granito de arena al reino universal, al reino eterno. Así que esta es nuestra oportunidad. Jesús nos dijo y nos hace este llamado. Quiero que miremos en la pantalla este versículo que les estoy colocando del Evangelio según San Mateo. Leámoslo, por favor. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta oportunidad la llamamos nosotros la gran comisión. Esta es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, la gran encomienda. Jesús nos habla diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, está diciendo Jesús. Y en ese poder y en esa autoridad nos envía. Vayan y nos envía con una función específica. Hagan discípulos en todas las naciones. Cuando se comenzó el ministerio en Guatemala a través de Wilson y Rosario, dos colombianos que quisieron ir a una nación, a dejar una huella histórica, y ahora tienen una huella imborrable en el país y una huella que va a trascender más allá de los límites de su existencia. Porque un día en el reino de los cielos van a tener su recompensa por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, las cosas que han soportado en el ministerio. Y aquí estamos nosotros hoy como testigo de la obra que ellos empezaron a desarrollar. Y usted y yo tenemos esa misma oportunidad. Usted y yo tenemos esa oportunidad de hacer discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice, y dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero nos da la gran certeza, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta oportunidad tiene que ver con nuestro crecimiento personal primero. Nosotros como discípulos, usted y yo nos hacemos discípulos. Yo recibí a Jesús, tomé una decisión por Jesús, hice una oración de fe. En un momento en que no me interesaba nada, el testimonio mío es raro, es distinto. Yo no estaba buscando nada de Jesús, yo no pensaba tener nada con Jesús. Pero una amiga me insistió, me buscaba. Ella era la dueña de la discoteca donde yo mantenía. Y en la discoteca me habló de Jesús. Yo llegaba a la discoteca, a la rumba, todo, y ella empezaba a hablarme. Yo le decía, no me hable nada de religión, que no quiero nada de religión. Pero un día le presté atención, porque éramos muy cercanos. Esa familia, la familia dueños de la discoteca eran muy amigos de mi familia, y ella había estudiado con mis hermanos, y entonces había una buena relación. Y un día me puse a oírle, y algo pasó que me interesé. Y entonces me dijo, voy a hacer un grupo en la casa de una amiga tuya, ¿qué decir? Le dije, sí, voy a oírte a ver qué es lo que vos hablas. Y me quedé. Y aquí estoy. Dios me ha dado la oportunidad de dejar huella en muchas zonas del país, ministerios que fueron formados, que comencé, que están ahí creciendo. Dios me dio la oportunidad de ir 5 años en misión a Uruguay a empezar un ministerio. Logramos abrir el ministerio en 2 ciudades, en Montevideo y en Salto. Ahí están los ministerios. Y yo hoy le digo al Señor, Señor, estoy satisfecho. Tú me diste la oportunidad de dejar una huella. Tú me diste la oportunidad de dejar una huella que perdura. Y le digo, estoy satisfecho, estoy lleno. Y yo sé que allá en el reino encontraré lo que tú quieras, Señor. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacerlo. Primero tenemos que hacernos discípulos, aprender. Pero en la medida en que aprendemos, entonces, porque el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, fue el mismo método de Jesús con los discípulos.
Él los llamó, ellos aceptaron acercarse a Él y estuvo enseñándoles, ellos aprendieron los principios, ellos empezaron a practicar los principios y luego la vida misma lo fue llevando y fluyó. Y ellos empezaron a hacer a otros discípulos exactamente el mismo método. Se hace discípulo, aprende, va formando su carácter con Cristo, aprende a caminar con el Señor y entonces en el caminar con Dios va llevando a otros a caminar con Dios y sigue la multiplicación. Y aquí estamos, fruto de la predicación de hace más de 2000 años. Usted y yo como discípulos de Jesús ha dado resultado, da resultado, sí tiene resultados. Usted y yo somos la prueba de que sí dio resultado la estrategia de Jesús. Ese mismo método es el que podemos usar. Hágase discípulo. Si usted apenas está acercándose a Minguati, a la comunidad cristiana o al PEC, empiece por hacerse discípulo. Aprenda el método, lo que le tienen para enseñar, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Ya le decía, vida eterna y vida abundante. La experiencia de vida es distinta cuando empezamos a conocer los principios del Señor. Realmente hay una vida que no hemos descubierto o que no descubrimos hasta tanto no vayamos entendiendo los principios de Dios y la palabra de Dios. Pero esa vida va fluyendo de tal manera que tiene que darse a conocer, tiene que fluir, no se detiene. Yo nunca pensé hacerme misionero. Yo tenía otros planes en mi vida, en mi profesión. Yo estudié contabilidad de costos y auditoría y estaba en mi cuento de mi trabajo. Tenía 24 años cuando eso, la vida por delante y sueños de hacer y de vivir. Y llegó el Señor y en poco tiempo yo decía, ¿qué es esto? Yo no conocía y fue tanto el impacto de Dios en mi vida que decidí dejarlo todo y arrancar a servirle al Señor. Cuando yo les decía en mi trabajo que yo me iba a ser misionero, entonces me decía, pero es que los misioneros mantienen aguantando hambre, ¿usted cómo va a cambiar esto por irse a pasar hambre, a pasar necesidad? Yo decía, no, es que Dios me llamó, yo ni entendía qué era, y ellos tampoco entendían las respuestas, pero yo lo único que quería era hacerlo. Decía, no, no me importa. La esposa del director en ese momento me dijo, Baldo, usted sabe que esto es difícil. Hay momentos en que no tenemos con qué comprar una crema dental. Le dije, no, yo no sé, a mí no me importa ahora nada de eso. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero. Y aquí estoy, hace 34 años. Gracias al Señor. Porque esa vida fluye. Esa es la misma experiencia que usted puede tener. El primer paso es hacerse discípulo o discípula. Ese es el primer paso. De ahí en adelante el Señor nos va llevando. No es el esfuerzo nuestro. Sí tenemos que poner empeño y dedicación, pero no es nuestro esfuerzo. Es el de Él en nosotros. Usted también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es usted, es Jesús en usted. Y quizás usted tenga hasta mayores resultados que cualquiera de nosotros. Quizás Dios lo use de forma singular, más que cualquier otro. Esta es la oportunidad que tenemos. Él nos llamó a ser discípulos, enseñándonos y enseñarles a otros que guarden las cosas que hemos aprendido. Ustedes están siendo llamados a la comunidad Minguati, el PEC en su lugar. Aquí puse algunas fotos de unos grupos de discipulado. La forma es sencilla. Hacemos nuevos amigos, aprendemos cosas nuevas, pero vamos creciendo interiormente. Va creciendo una nueva vida en nosotros, vida abundante. Una vida nueva, una nueva experiencia de vida junto a personas que están enfocadas en el mismo propósito. Y en la medida en que usted esté y se dé a conocer lo que tiene, entonces va a suceder el milagro. Pero hágase discípulo, sírvale al Señor. Les coloqué esta frase para que la tengamos presente. Hacemos discípulos, desarrollamos líderes. Hay un líder en usted que solamente necesita desarrollarse. Está ahí. Primero hágase discípulo y eso lo hacemos nosotros. En los métodos que tenemos de capacitación y de formación, en el Menguati y en el Senfol Internacional, donde quiera que vamos, nos hacemos discípulos. Pero en la medida en que nos hacemos discípulos se desarrolla el líder que hay en usted. Usted puede influenciar tremendamente el lugar donde vive. No tiene que irse del país. No tiene que abandonar la profesión como lo hemos hecho otros. Pero sí puede empezar a desarrollar su liderazgo influenciando siquiera a uno en su lugar, el entorno suyo. Hay gente alrededor suyo que necesita conocer esa vida nueva, que necesita el poder de Jesús en su vida.
para que tenga una experiencia de vida y nosotros mismos necesitamos tener esa experiencia día a día. Es una vida abundante, es una vida que no deja de fluir. Fluye, fluye, fluye. No cesa de fluir, porque ese es el ofrecimiento de Jesús. Quiero terminar con un momento de oración. Quiero acabar este momento orando, encomendándolos al Señor y pidiéndole al Señor que hagan ustedes mucho más de lo que ha hecho en mí, mucho más, porque Él no para, porque tenemos al Dios Todopoderoso, porque tenemos al grande, al Todopoderoso. Voy a invitarle a que tenga un momento de oración. Piensa en el Señor en este momento. Piensa en Jesús, en lo que hemos hablado. Padre, invoco tu santo nombre en este momento sobre cada uno de nosotros, hombres y mujeres que tomamos una decisión por ti. Señor, tú conoces a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. Yo sé que tú nos conoces por nombre propio, porque tú conoces a todos, Señor. Tú has visto nuestras vidas, has visto nuestras dificultades y necesidades, Señor. Hoy pongo delante de ti a aquellos que por primera vez se están acercando a nuestras charlas, a nuestras conferencias, a nuestra comunidad. Los presento delante de ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Si usted es de esas personas que apenas está llegando y no ha tomado una decisión por Cristo, yo le invito a que lo haga ahora. La invitación es sencilla. Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Jesús ya no quiere ser parte simplemente de un recuerdo, de una religión, en el templo, en algún oficio religioso o en el cielo. Jesús quiere entrar a su vida, a su corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted no ha tomado esta decisión, yo le invito que le abra la puerta de su vida ahora, en este momento, al Señor. Se puede decirle algo así conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Te invito a que tomes el control de mi vida y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Señor, dame esa vida que solamente tú puedes dar, esa vida que fluye, esa vida abundante. Señor, gracias porque tú perdonas todos mis errores, mis pecados, mis faltas. Tú las perdonas, soberano Señor, y me das la vida eterna. Dele gracias al Señor si usted no había tomado esta decisión por Cristo. En este momento, si usted hizo esta oración con fe, Jesús ha entrado en su vida porque Él lo prometió. Él simplemente dijo, si me abre la puerta, yo entro. Si usted le abre la puerta de su vida, le entró en este momento. Y todos nosotros que ya hemos tomado esta decisión por Cristo, démosle gracias al Señor ahora. Ratifiquemos esa entrega al Señor. Ratifiquemos que Jesús es el Señor de nuestra vida en oración. Dígale, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Mi vida la he rendido delante de ti. A tus pies la pongo, Señor. Dígale, Señor, delante de ti me humillo, me postro delante de ti y digo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Te entrego mi vida, Señor. Dígale, la ofrezco, la pongo delante de ti. ¿Quieres usarme? Úsame, Señor. Dígale al Señor que usted está dispuesto o que usted está dispuesta. Jesús está buscando hombres y mujeres en todo lugar, en todo sitio. Él está buscando hombres y mujeres que le digan, sí, Señor, aquí estoy. Si quieres, puedes usarme. Dígale, si quieres, puedes usarme, Señor. Él conoce bien nuestras incapacidades, nuestros miedos, nuestros planes, nuestros proyectos. Él conoce los obstáculos que quizás le ponemos cuando se trata de servir al Señor. Presénteselo al Señor en este momento. Quizás son sus planes. Usted ha pensado hacer otra cosa en la vida. Pero tenemos que acordarnos que Él piensa mucho más que nosotros. El que nos dio su vida misma está dispuesto a darnos lo que sea. Vida abundante. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El profeta Isaías lo dijo, mis pensamientos son mucho más altos que sus pensamientos. Es mejor cambiar nuestros planes por los de Él, porque Él es, cuando nosotros pensamos en miles, Él piensa en 10,000. Dígale, Señor, te entrego mis planes, lo que había planeado para mi vida, póngalo delante del Señor sin temor, sin temor.
Él nos bendice, Él tiene los mejores planes para nosotros, el mejor pensamiento. A través del profeta Jeremías, él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él quiere nuestra vida realizada, plena, feliz. Para eso nos hizo para ser felices. Nos hemos perdido de la vida abundante por darle la espalda, por no tenerlo en cuenta, por no darle la prioridad que debe tener en nuestra vida. En este momento, coloque su vida completamente delante del Señor y coloque sus temores. ¿Qué le impide a usted servir al Señor? ¿Qué le impide ser un discípulo? A ustedes que ya están un tiempo caminando con el Señor. A usted hombre, a usted mujer que ya lleva un tiempo caminando con el Señor. Esos temores son desechos en el Señor porque Él está con nosotros. No depende de su capacidad. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El poder del Espíritu Santo está en la vida de cada uno que cree en Jesús. Y ese poder es para ser discípulos. Ese poder es para trascender más allá con nuestro liderazgo en nuestra zona de influencia. Dígale al Señor en este momento que usted quiere dar el siguiente paso en su crecimiento como discípulo o como líder. Dígale al Señor, sin temor. Simplemente hágalo en oración. Él sabe sus temores, Él conoce su condición. Dígale, Señor, quiero dar el siguiente paso en mi crecimiento como discípulo o como líder en la comunidad cristiana. Quiero darlo confiado en ti, Señor. Un paso de fe porque creo en ti. Porque creo en el poder de tu Santo Espíritu, porque creo en la promesa que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no me dejas, tú no me desamparas, tú sigues siendo mi maestro, Jesús. Tú sigues siendo el que me enseñas, el que me guías. Tú eres el que obra poderosamente en mi vida. Dígale, aquí estoy, Señor. Y si usted, hombre o mujer, ha sentido el llamado, en algún momento ha pensado en servirle a Dios a tiempo completo, en ser misionero, dígale, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Señor, toma la vida de estos que quieren dar el paso. Tú buscas hombres y mujeres. Yo te quiero presentar hombres y mujeres en este momento que están dispuestos para ti, Señor. Toca sus vidas, Señor. Espíritu Santo, hazles oír tu voz. Espíritu de Dios, dale testimonio a su espíritu, que son tus hijos y son tus hijas, para que sirvan al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, llénales. Espíritu de Dios, convénceles. Espíritu de Dios, derriba argumentos y obstáculos que se han levantado en sus mentes, en sus corazones, sus temores, sus miedos, sus incapacidades. Derríbalas, Espíritu de Dios, para que cada uno de estos tus hijos y tus hijas puedan pronunciar delante de ti ese sí, Señor, yo quiero, yo te seguiré. Voy en pos de ti, Señor. Haz de mí un pescador de hombres. Dígale, mujer, haz de mí una pescadora de mujeres, para tu reino, para tu gloria, para la eternidad, Señor. Porque creo en tu reino, creo en el establecimiento de tu reino, soberano Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dele gracias al Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, por este gran momento. Señor de la mies, tú llamas obreros a tu mies. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.